Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. Respecto de los conflictos doctrinarios entre las diferentes escuelas homeopáticas. Ser homeópata implica necesariamente parecernos a Hahnemann, aproximarnos a aquellas dos virtudes cultivadas por el maestro: el rigor científico, libre de especulaciones inútiles, y la humildad, noble compañera de su vida. Yo aconsejaría, dice el maestro Tomás Pablo Pasquero, a cada uno de nosotros, y antes de actuar, que primero tratara de descubrir cuál es el sentido actual de su vida. Es decir, qué es lo que me está haciendo vivir en cada momento, qué es lo que me motiva, qué es lo que estoy buscando. Entonces me daré cuenta, debe decirse, que estoy buscando algo. Quizá descubra que en mi hoy hay una tendencia a demostrar al mundo que soy una víctima que necesita ayuda, protección, compasión. Quizás descubra que mi vida es una permanente expresión de protesta, de resentimiento. Quizá constate que en lo profundo de mi vida habita la necesidad de demostrar que soy más que los demás, descuidando el sentido real de mi vida, que debería ser una constante creación de mí, un constante descubrimiento del camino de perfección que me lleve a la plenitud e implique la expresión plena de mi afirmación como auténtico ser humano, reflejada en el amor y el respeto al otro. Entonces, reflexionando, que crezca en nosotros la avidez por llegar a ese hombre pretendido por Pasquero, ese hombre convertido y nuevo que logre espejar aquellas dos virtudes hahnemannianas, que alimente nuestra vida la esperanza de ser algún día lo que debemos ser, que no se envanezca nuestra alma, que los espacios donde se enseña homeopatía sean el remanso claro donde nos acerquemos a beber la verdad, todos juntos, en fraternal armonía y en paz. Ser homeópata es parecerse a Hahnemann. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. ¿Cómo están Marcelo y Betty Cumaldi? Bien, Horacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, Marcelo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a inaugurar un nuevo estilo en las emisiones de la radio, porque por primera vez lo que vamos a hacer es emitir una clase
esta vez va a ser una clase del curso regular, que en el primer nivel exactamente del curso regular, para después hacer los comentarios. Esto fue un pedido de algunos de los que escuchan la radio, si podíamos nosotros en la radio emitir alguna de las clases que dábamos tanto en los seminarios como en el curso regular. Entonces hemos elegido para esta vez una clase de Eugenio Candegave, que forman parte de las clases del curso regular, que ustedes van a escuchar el audio, acerca de un remedio Staphylos agria. Lo importante de esta clase, aparte de todas las comparaciones que va a hacer Eugenio del medicamento y de su forma por todos conocida de cómo explica el remedio, lo interesante de esta clase es que vamos a poder reconocer un medicamento por algunos síntomas, pero que tienen intencionalidad diferente que en otros remedios que también tienen los mismos síntomas. A eso también nos vamos a referir posteriormente a que escuchemos la clase de Eugenio. Así que, como la clase es larga, es una clase de más o menos 50 minutos y vamos a pasarla toda, entonces vamos a empezar por escucharla para después hacer unos comentarios y agregados. Les propongo que escuchemos la clase ya. Bienvenidos a esta clase del seminario, donde vamos a hablar de un medicamento que tiene cierta relación con los que hemos dado en las dos clases anteriores, que se llama Staphylos agria. Es una planta que se llama Staphylos agria, y con ese nombre es la vulgar yerba de pollo. Curiosamente, esta yerba de pollo, en su patogenesia, se adecua a determinado tipo de gente. ¿Quién dice? Un caballero inglés que va caminando muy elegante con su galerita por las calles de Londres, toca a un canillita, se le caen los diarios, y el canillita lo insulta como en las mejores épocas, ¿no? Le dice de todo, y el caballero inglés le va a contestar, pero se reprime porque no puede hacerlo, sigue con su galerita, es un saludo, llega a su casa, se acuesta y se siente hecho pedazos, la cabeza que parece que va a estallar, el pecho que parece que se le va a abrir, y al mismo tiempo una presión tremenda y una sensación de honor herido terrible, porque como un caballero noble va a ponerse a discutir con un plebeyo. No es posible que haga eso. Así describe Kent cómo es Staphylos agria. Una persona con un honor muy grande, con un sentimiento de superioridad, tanto es que dice que él es grande y los demás son pequeños. Esta sensación de ser grande y los demás pequeños, importante, sobre todo digno, es un síntoma que lo tienen dos medicamentos, que son nada más que Staphylos agria y platina, que no les corresponde a ustedes estudiarlo ahora, pero les puedo adelantar algo de platina. Platina es el mineral de la piedra preciosa, el platino, los metales nobles, de los cuales hay tres, el platino, el oro y la plata. Y el platino es el único mineral precioso, metal precioso, que no se puede aliar con ninguno. Pueden hacer ustedes aleaciones de plata y oro, pero el platino con ninguno. Y el platino tiene esa sensación de estar separado de todos. Del medio familiar lo considera para él, son de otra casta, porque es el superior. Y esta Staphylos agria es lo mismo, tiene la sensación de estar separado de su familia. Es un medicamento que bastante parecido a los dos que hemos estudiado las veces anteriores, pero con rasgos definitivamente opuestos que permiten hacer un diagnóstico diferencial, porque es una mezcla de ambos.
¿no? Con un sentido muy especial. Es hipersensible a todas las cosas exteriores, a todos los medios que lo rodean, y que toda causa exterior que le pueda hacer daño, así como causar indignación e injusticia, es lo mismo que con Nus Vomica y con Ignatia. Pero la reacción es totalmente distinta. A Ignatia le causa un gran dolor y una pena y una cólera que la traga y no la demuestra. La mete para adentro, le hace mucho daño y se siente que no ha cumplido con su deber, que ha hecho las cosas mal. Y se somatiza en su aparato digestivo. Nus Vomica, hemos visto en la clase anterior, que se enoja, se irrita, se indigna, contesta y pelea y va a la lucha, va al combate. También la injusticia es uno de los factores que desencadena este problema. Y en esta fisaria la indignación es muy grande, pero es la del caballero inglés. Lo vive con indignación, pero se calla la boca, lo mete para adentro, teme perder el control de sus impulsos y él es demasiado importante y noble para poder mezclarse en una pelea bullanguera y callejera y por lo tanto lo reprime. ¿No es cierto? Reprime el problema. Lo reprime tanto que en su mentalidad le provoca una sensación de madera, de cuña en la frente, que lo deja permanentemente obnubilado y no puede pensar. Es muy común que no pueda pensar después de una cólera, después de una contradicción injusta, en algo que le haga daño. Y permanentemente queda eso prendido en su mente como le quedó prendido al caballero inglés que llegó a su casa y siguió pensando en ello. Esta fisaria es el medicamento de lo que se llama el dwells, en inglés significa es residir en cosas desagradables de su pasado. De los 3 medicamentos que hemos estudiado, es el único que lo tiene de forma marcada, el volver para atrás. No puede salirse de lo que lo ha ofendido, de lo que le ha hecho daño, al punto que hace imposible su vida. En cambio, los otros 2 medicamentos no vuelven para atrás. En Ignatia, algunos libros nuevos lo dicen y no es cierto, porque no está dentro de la estructura de Ignatia, de andar removiendo el pasado en ese sentido, nada más que si él se ha equivocado y hecho las cosas mal. Y Nus Vomica tampoco, como le pusimos el ejemplo la clase pasada de mi maestro cuando murió. Nus Vomica es la persona que reacciona ante el hecho presente. Esta fisaria queda en él el sentimiento pasado que le provoca sensación tremenda de ofensa que no lo deja vivir en paz. Todo lo que lo hiere le hace daño. Yo recuerdo, por ejemplo, un chico que vino al consultorio una tarde y se estaba esperando que me dejara pasar, doctor. ¿Qué te pasó? No, tengo el dedo a la miseria. ¿Qué pasó? Y mire, ¿qué me va a pasar? Yo bajo del coche, ¿no es cierto? Porque me golpea un coche de atrás. Entonces me bajo, me apoyo en el coche del señor, digo, mire lo que me ha hecho. Amablemente le digo, la patente me la ha estropeado y encima de la patente el radiador está perdiendo agua. Y el tipo cierra la puerta sobre mi dedo y se va. Mire cómo tengo el dedo. Es un hijo de mala madre. Y lo peor que no le pude contestar nada, está ahí temblando de bronca, doctor. Y no le puedo decir porque mi manera de ser no decirle nada. No, pero mire, me hizo el dedo, me hizo un tajo enorme acá. No era para tanto, era un tajito, ¿no? Pero venía hecho una furia y tragándolo todo. Y yo felizmente tenía mi botiquín allí, entonces le di una dosis de 200 y se sentó. Es bueno el medicamento ese, ¿eh? Me calmó un poco el dolor. Bueno, en realidad, qué sé yo, por qué no me lo ha dicho, la gente está mal educada hoy, doctor, pero en fin, yo también me pongo mal, doctor. Cambio de carácter así rápidamente. En una oportunidad, mi hija, después del segundo parto, le habían hecho una episiotomía y el cirujano, como es amigo mío, el médico partero,
Le había puesto, por supuesto, unos puntos. Pero un punto le apretaba mucho y le dolía. Y a la noche, muy indignada, me dice, pero papá, yo no le dije nada a Fernando, pero le dije que me duele y no me vino a ver hasta ahora. Y él había tenido una complicación con una cesárea y con otro problema de hemorragia, no había podido venir. Digo, pero no, lo que pasa es que no habrá podido. Sí, pero a mí me duele, que sé yo cuánto, que patín, que patán, que esto y que aquello. Bueno, él vino, le aflojó el punto, se fue, pero he dicho que yo la fui a ver a su casa, en esa época vivía muy cerquita de mi casa, un apartamento, y papá, me duele mucho, lo ese punto. Y no me puedo sacar la bronca encima, porque si él me hubiera atendido bien, si cuando le dije que me apretó el punto me lo hubiera quitado, esto no me estaría doliendo como me duele ahora. ¿Y qué sentí? Y yo no le dije nada, me callé porque es tu amigo, pero tenía ganas de mandarnos, ¿sabes a dónde? Porque esto, que aquello, que lo otro. Bueno, las heridas que duelen después de un tiempo, y en personas que se han sido mortificadas en su amor propio, también se corrigen con estafisaria. Le di una dosis de estafisaria y se acabó el cuento. El dolor pasó. Viejas heridas dolorosas son síntomas típicos de este remedio. Y hay una herida de golpe, es decir, lo que duele es de adentro de él. Él, por su sentido de justicia, la persona de estafisaria le hace mal lo que viene de afuera, porque él es muy sensible a todo lo que considera una ofensa, a lo que considera un daño del cual no se puede defender. Es decir, que más que el golpe en sí, es la reacción del golpe lo que le hace mal. Y hay una herida que es típica de este medicamento, que es la herida del arco superciliar por una trompada, ¿no? Y es curioso, la trompada no parte, no hace la herida, la que la hace es el hueso supraorbitario, que es como una saliente, y cuando golpeas es el hueso que abre la piel de adentro para afuera. Esa herida se cura inmediatamente con estafisaria. Es curioso, ¿no es cierto? Es decir, la herida de adentro que uno está provocando el organismo por su gran sensibilidad, exclusionar el problema. Es la única herida en la vista que le hace bien estafisaria. Este medicamento tiene un exagerado concepto de su propia dignidad, que se manifiesta en su orgullo, en el alto sentido del honor herido en la injusticia de las ofensas recibidas, y sobre todo en la incapacidad de canalizar su agresión por sombría de bien. Lo que le hace mal es que no lo consideren, sospecha que no lo valoran debidamente y les reprocha lo demás esta actitud. No odia a los demás, pero la ira la contiene y la tiene para adentro. En las épocas de gran opresión política, todas aquellas personas que han sido arrestadas injustamente, que se le han dado vuelta a las cosas, que han tenido que callar su cólera, sus enojos, son enfermos que pueden necesitar una dosis de estafisaria. ¿Es un remedio profundo? Sí, lo es. Lo es desde el vamos, desde el chico. Los chicos no toleran, por ejemplo, las represiones. Y cuando los retan injustamente, ¿qué es lo que hacen los chicos? Es típico. Existe un sentido exagerado de la autosatisfacción, ¿no? Son chicos que comúnmente para defenderse de algo que consideran injusto, mejoran solamente masturbándose. Qué curioso, ¿no? La masturbación le provoca una recuperación, le provoca una especie de autosatisfacción como una descarga de bronca por el hecho de que los han agredido. Y yo tuve algunos enfermos de estafisaria que me contaban siendo adultos eso. Una vez a un paciente mío había ido a un hotel con su familia, ya era un hombre de 30 años, y le habían cobrado 2 días, no habían engañado, ¿no? Porque había un hotel en Pinamar, y había llegado a las 3 de la tarde, un día de lluvia, y se iba el día siguiente de la mañana, y sin embargo le cobraron 2 días porque se había quedado a almorzar. No pudo decir la persona lo que se merecía, podía haber llamado a la policía para que interviniera la situación, porque ahí el cartelito decía bien claro que después de almorzar hay que cobrar nada más que la mitad.
¿no? Y como había llegado sin aviso, que el hotel no tenía el aviso de registro, y había llegado tarde, tampoco podía cobrar. En definitiva, por más que exagerado se le cobrara, como me explicaba él, podían haberle cobrado a lo sumo un día y medio. Ya le cobraron 2 días. Y confiesa que tenía tan inquietud y tanta bronca la noche que se empezó a excitar, y como la señora no quería tener ninguna relación, terminó haciéndose una masturbación, cosa que me lo hacía hace 20 años, y la cosa lo dejó tranquilo. Los chicos de esta fisaria, en cuanto a los retos, los castigan, se masturban. Es una manera de defender su problemática. Y la parte sexual tiene importancia. Ahora ya no, porque lo que los voy a contar no es de ahora. En francés dice, le problème de la jeune mariée. Los problemas de las mujeres, de las femmes de jeune mariée, de las jóvenes recién casadas. Ahora daría risa este asunto, pero aunque les parezca, en alguna época se casaban vírgenes las mujeres. Y entonces, es así. La chica que se casa virgen y que tiene un deseo sexual marcado como una esperanza, y se encuentra con un marido que la primera relación es dolorosa y que no puede satisfacer su deseo sexual contenido durante mucho tiempo, hacen cistitis, ¿no? Después de recién casada. Y tiene una particularidad que es muy interesante. En la cistitis, los hombres, que es menos común, las mujeres es muy raro que alguna vez no hayan tenido una cistitis en su vida, tiene un dolor ardiente que puede ser al comienzo de orinar, durante la misión y después de la misión. Y la enferma que necesita esta fisaria siente permanente que un deseo de orinar ardoroso que se calma solamente en el momento de orinar. Y en el momento que orina, la uretra se calma a pesar de doler más, porque está sacando hacia afuera. Es un síntoma típico de esta fisaria. Recuerdo que una vez, Pasquero, yo vi una familia que hace mucho tiempo que no viene. Había de ver la hija a su casa con una cistitis terrible. Y no tenía la sintomatología muy clara. Entonces yo lo consulté con Pasquero y me dice, decime, ¿no habrá tenido una gran disgusto esta chica? Te digo, sí, disgusto con la madre y con el novio, pues el novio se quiso sobrepasar, decíamos en esa época. Y la madre le retó encima porque llegó tarde de la casa y la chica terminó con una cistitis. ¿Y cuándo le dolía? No, mientras orina no le duele, dale esta fisaria. Esta fisaria es el medicamento de las broncas reprimidas que en la esfera genital se expresan de esa manera. Una cistitis que mejora durante la misión. Por otro lado, el síntoma que tiene marcado es en la cabeza, es tal pesadez que tiene que no pueden pensar. Y siente como una cuña de madera que le ocupa toda la frente y que no la deja pensar. Recuerden que Nufómica decíamos que tenía como un clavo en el medio de la cabeza, que no lo dejaba pensar tampoco. Y siente como el átomo muriático con un vacío en la cabeza que no lo deja pensar. El hecho es que es tanto el daño que le hace la represión emocional que el pobre individuo no puede pensar. Sí tiene esta fisaria un síntoma muy parecido a nufómica, que es la hipersensibilidad por todo lo que está alrededor, al punto que si tiene una hemorroide no se puede sentar. Eso es muy común, ¿no? Pero que no se pueda tocar, que al pelo el tacto le duele, es un síntoma muy común en esta fisaria y no en otros remedios. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre este medicamento? Los tres tienen un gran honor herido. Ignatia dijimos que es por la sensación de haber hecho las cosas mal, porque no es capaz de dominar toda su sintomatología, porque no puede expresarla con su mente, sino la verbaliza a través del cuerpo. Entonces siente en el fondo una culpa muy callada, muy metida para adentro. La culpa es el elemento primordial de la mentalidad de Ignatia, que hace que piense que ha hecho las cosas mal, que no ha cumplido sus deberes, y no tolera entonces
nada de lo que sea injusto del medio exterior. Y se carga la boca y se mete para adentro. Nufómica, en vez de meterse para adentro, lo larga todo afuera. También se aflige de todo el mundo que lo rodea, igual que Ignatia. Ignatia tiene mucha simpatía por todo lo que está alrededor. Y ninguno de los dos remedios tiene una sensación de poder decirle que no a los demás. Siempre cede y siempre dan. Cuando le piden, dan. Tan Ignatia como Nufómica. Pero Ignatia mete todo para adentro y Nufómica lo saca todo afuera. Lo pelea, lo insulta, es valiente, va al frente o adelante como el ejecutivo que habíamos visto. En cambio Ignatia es más calma, más tranquila, más dulce, más soportando todo su mal y metiéndolo adentro. Y el tercer remedio tiene cosas de ambos. Estafisaria no tolera la injusticia, también mete la bronca para adentro, pero Nufómica no. Así que bronca reprimida o rabia reprimida lo tiene Ignatia y Estafisaria. Hipersensibilidad a todo lo exterior lo tiene Nufómica y Estafisaria. Sentimiento de culpa lo tiene Nufómica y lo tiene Ignatia. Estafisaria no. Estafisaria se cree una gran persona. Es por eso que no se mete con los demás. Él no va a rebajarse a pelear con el otro. Pero la injusticia que le han hecho le hace tanto daño que es capaz de reprimirse para adentro y embotarse los cabezas y no poder pensar. Yo voy a contar un caso de Estafisaria que es un caso familiar. Yo tenía un pariente que lo voy a ver y que me pide Marcelo que lo vea. Marcelo en esa época no estaba recibido médico, estaba estudiando medicina, pero ya se orientaba por la familia de la homeopatía. Entonces me trae un día a casa, ese familiar, yo lo veo con un dolor acá en el pecho, que iba hacia la espalda. Y me dice, mira, en el hospital de clínica me han dicho que no hay nada al corazón. Está bien, me han dicho del ladito no hay nada. Yo lo estudio, hablo con él, no da mucho, callado, observado. Y ese olor así transficiante es un síntoma del natro muriático. No quiere hablar, metido para adentro, más bien amargado, no decía una palabra, sin mucho convencimiento del natro muriático. A la noche me habla Marcelo y dice, no, está mejor. Y hablé del hospital y el médico de guardia dice que vio también el electro, es que según él no hay nada. Bueno, magnífico. Al día siguiente me llama tempranito, a la mañana, mira, Santiago está muy mal. Y yo la verdad que me fui al hospital porque volví a mirar el electro y por lo que yo aprendí, para mí hay un infarto. Entonces lo ve el jefe de cardiología, dice, sí, es un infarto de cara diafragmática, un infarto muy grave. Bueno, ¿te lo puedes llevar al consultorio? Iba a poder subir, pero el ascensor sí. Lo trae porque tenía un pavor tremendo de internarse. Le tomo el pulso 40 pulsaciones. Bueno, eso pasa cuando hay un bloqueo auriculoventricular. Empieza a trabajar el ventrículo solo. La aurícula ya no le puede mandar sus impulsos porque estaba bloqueado allí debido a la falta de sangre en esa zona. Y cuando yo le digo, mira Santiago, no sé, pero no creo que puedas quedarte en casa así, ¿no? Es un poco delicado. ¿Qué me hablas de internarme? Y sí, el pulso bajó a 33. Bueno, entonces yo llamo al cardiólogo de la escuela, y lo viene a ver y lo llevamos a casa. Lo llevamos a casa y me acuerdo que después entre el cardiólogo, Marcelo y yo, y mi esposa lo subimos como en sillita de oro hasta el primer piso. Trajo su monitor, pusimos el monitor, le dimos algún otro remedio, no sé qué era. El infarto estaba allí, el pulso 40, fijo. A la 1 de la mañana lo llamo pajero. ¿Y por qué lo nombro pajero? Porque en general los profesores que enseñan del mundo se dedican a enseñar y no a ejercer mucho. En cambio, lo poco que pudimos enseñar nosotros, poco, mucho, no sé, está acompañado siempre de experiencia clínica.
Y esas experiencias clínicas no servían así nomás. Y Pasquero lo ve, se pone a hablar con él, estaba el monitor, el pulso, no había insuficiencia cardíaca, no había una dilatación grande del corazón, pero el infarto estaba allí, lo marcaba bien. Y el cardiólogo se queda a las 2 de la mañana conmigo, con Marcelo, con el paciente y con Pasquero al lado. Y siempre Pasquero decía lo mismo, viste bien, pero después te cambiaba el remedio, ¿no? Era incapaz de decir que lo que hiciste estaba mal. Y la nota, orgullo, rabia, refurez y metida para adentro. Otro síntoma más, opresión en el corazón, dolor extendido en la espalda, remedio estafilla aérea 200. ¿Tenés estafilla aérea? Sí, 200, sí. Ahora la boca, Santiago. Pum, le pone. 5 minutos después, viró, el pulso estaba en 80. A los 5 minutos nomás. El cardiólogo no podía creer, digo, esto es antología, me dice, esto es. A la mañana vino a ver, dice, mira, el infarto parece que tuviera 3 días ya. Al día siguiente parece que tuviera 1 semana. Y a los 10 días no tenía más nada. Desapareció. Y había sido un infarto. Y con estafilla 200, él se curó. Y yo le pregunté, ¿pero por qué lo diste? Y porque, mira, adoptó una pose muy especial en la cama, no quería mucho hablar, ocultaba su problema. Y todo esto empezó desde un disgusto con el socio. Y me dijo que él no había querido pelear porque él no se metía en esas cuestiones. Si el socio es una mala persona, él no tiene por qué rebajarse. Prefiere perder y no discutir. Pero confiese que en el fondo me hizo mucho más de lo que yo creía. No es tanto lo que perdí económicamente, que fue bastante, pero sino sobre todo la manera que lo hizo una persona que yo ayudé tanto. Yo no debo mezclarme en ese tipo de cosas. Y esa sensación de orgullo, de ser el muy importante, de no mezclarse con el otro, junto a los demás síntomas, le dio la clave que el remedio era estafilla aérea. Era un caso muy lindo, que lo tenemos registrado en casa con Marcelo, ¿no? Como una cuestión de orden personal, casi íntima, con él, y de qué puede hacer un medicamento cuando está bien indicado. Entonces, en esos 3 medicamentos que hemos estudiado, hay una relación de un sujeto con el otro. Y vamos a ver ahora un pequeño resumen de lo que hemos visto en este seminario. No hay duda que de aquí no van a salir homeópatas. Pero por lo menos creo que en este momento, después de haber dado creo que 4 clases con 2 o 3 medicamentos cada uno, a ver si me acuerdo, pueden tener una idea de qué trata la homeopatía en relación a antes de venir. Dimos la primera clase fósforos, calcárea carbónica y sulfuro. Ustedes han visto recién una pequeña cosa de los medicamentos. ¿Recuerdan el dibujo que habíamos hecho? Cuando todavía no sabíamos nada de homeopatía. Un cuadrado, un rectángulo y un rectángulo más alargado. Y vimos que podíamos ejemplificar a calcárea carbónica como aquel sujeto, como el cuadrado, que en realidad es una esfera. Es lo que tiene menor contacto con el exterior, con el mayor volumen. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Y luego venía el rectángulo más alargado, que era el sujeto que tenía una relación de mayor periferia en relación al volumen, la relación era más amplia, y que decía mucho más amplia cuando el sujeto se alargaba. Habíamos dicho que por 4 por 4 eran 16 la superficie y 16 el perímetro. Entonces el perímetro con la superficie era igual a 1. Que cuando se alargaba a 7 por 1, seguía siendo 16 la periferia y la superficie era 7. Era en cambio la relación 2,2. Y si fueran 10 centímetros nomás, tendríamos 10 centímetros por 7,90, la superficie sería apenas 80 centímetros y sería largo 16. La relación sería 20 a 1.
Con ese ejemplo puramente, podríamos decir, elemental, podríamos explicar que la primera figura era como el sujeto de calcárea carbónica, la última era de fósforos y sulfuro intermedio. ¿Y esos elementos para qué nos servían? Para deducir que el sujeto de calcárea carbónica, su problemática, estaba en su relación con el mundo, ¿no?, muy metido para adentro, y que lo importante de él era su núcleo, el carbono, y que entonces ese sujeto, su problemática era solamente su relación con el mundo referida al mismo. La salud, la platita y el amor. Que la salud entonces cuando se perturbaba, su miedo era el miedo a la enfermedad. Y en cuanto a su mentalidad, como que lo único que le interesa es ganar plata y sus bienes, el miedo más grande que podía tener era la locura. Y que los demás miedos estaban en relación a su falta de concepción metafísica de la vida, como tenía Fósforos, y entonces temía las mismas cosas de Fósforos porque no las entendía. El miedo al rayo, el miedo a las tormentas, el miedo a la oscuridad, el miedo a la pobreza para no quedarse sin ningún centavo, y el miedo a morirse de hambre porque su estómago era aquel que de la heladera vacía, ¿recuerdan? Bueno, y también el sujeto que era muy violento, ¿no?, su agresividad era muy solapada, muy suave, por eso temía las cosas horribles, y que lo ejemplificábamos con la cara del nazi de espaldas anchas y cuello ancho, ¿cierto? Bueno, el sulfur era el sujeto que ante los problemas del mundo lo que le faltaba a él era una falta de voluntad debido a un estado de permanente autointoxicación, porque debido a su mala circulación venosa, estoy hablando en términos alopáticos que todos los conocemos, tenía una incapacidad de eliminar toxinas. Y su característica era la alternancia de sus enfermedades cutáneas, piel, con sus enfermedades internas. Llamémosle asma, llamémosle reumatismo, llamémosle cualquier tipo de cosas que eliminando por la piel mejora. Y este individuo padecía un estado de astenia muy grande y su principal deseo era la comodidad, ¿no? Soy yo y el mundo. Recuerden, las uvas arriba están verdes, entonces por eso no las voy a buscar. Y Fósforos era el que más se comunicaba con el mundo. Entonces la problemática de él, ¿cuál era? La vida y la muerte. El miedo a la muerte, porque dentro que se siente, que se enciende, que se quema. Y lo que se quema, que es el fuego, termina rápido. Entonces alternaba entre la vehemencia y la pasividad, entre el amor y el odio, entre la necesidad de compañía y de estar solo, pero sobre todo lo que necesitaba era el contacto humano con los demás para decir que estoy vivo. Se acuerdan entonces del magnetismo, la necesidad de tener a otro con la mano, de sentirse al último momento de su vida apoyado y querido por los demás, y los miedos de él eran apasionados, vehementes, vivos. Entonces habíamos estudiado al principio cómo eran las relaciones de acuerdo a su biología con el medio. En la segunda clase que hicimos, vemos el sujeto que sale de madre y que quiere crecer. Vemos ya la evolución del sujeto que de chico está prendido a las entrañas de su madre y que quiere crecer pero tiene miedo al mundo, se tiene que adaptar al mundo. Y entonces había un sujeto como Siricia, que es el más prendido de la madre, el más pegado a la familia, y que tiene ya una necesidad de arreglarse por sí solas, entonces va a hacer las cosas muy bien. Todo tiene que ser muy bien, y él es chiquito y tiene un sentimiento de inseguridad, pero tiene que hacer todo con detalle, bien hecho, perfectamente hecho, y cuando se vuelca al mundo teme. ¿Y cómo teme al mundo? Teme al examen, teme a los amigos, teme a los extraños, teme hablar en público para afirmarse como persona y siempre está buscando el amor de la madre. Y está en esa dualidad entre depender de la familia y afirmarse. Y dar los detalles de una personalidad contra una serie de síntomas físicos que hemos explicado para ver dónde está el meollo del sufrimiento. Todo el sufrimiento de Siricia va a estar impregnado de esa sensación de falta de capacidad y de deseo de hacer las cosas bien. Y siempre quiere ser no más que los demás, pero no menos los demás. Y el segundo remedio de este grupo era el licopodio, que es al revés, tiene la misma inseguridad. Pero el desprendimiento al ir hacia el mundo ya no quiere ser menos que los demás, quiere ser el mejor, porque es la única manera de decirse mismo yo puedo. El querer y el poder es su fin, el destino superior al que él quiere lograr y ser el mejor para demostrar a sí mismo que vale. Entonces no puede admitir salir segundo,
no es ni tercero ni cuarto, tiene que ser el primero. El orgullo, la omnipotencia, la capacidad, la fuerza es donde esta persona llevaba a su modo de adaptarse al mundo, protegiendo a los demás, porque en el fondo lo que quiere es que lo protejan a él. En el fondo hay del Licopodio siempre esa sensación de inseguridad y de ser protegido, que forzosamente la ha perdido cuando ha llegado arriba, es la soledad del campeón. Es decir, al salir de la madre y del hecho familiar, va hacia el mundo y para demostrar que sirve le presenta batallas, quiere ser mejor. ¿Y cuál es su drama? Justamente ese, el alejamiento del mundo por ser el mejor y por perder el afecto de los otros, que es lo que quiere. Acuérdense, decía que era aquel que llora cuando tiene que agradecer. Y el tercer medicamento de ese grupo, de manifestar esa evolución en la vida, era pulsatilla. Si en Silicia era el autoabastecimiento, y no ser menos que los demás, y en Licopodio ser más fuerte que los demás, pulsatilla siente el abandono de la madre cuando se es mujer. Entonces todo gira alrededor de esa necesidad de protección y de proteger al otro, pero siempre en forma infantil. Siempre es la nena que llora. Cuando da el pecho llora, busca el mismo, entonces variable, contradictoria, a veces se enoja, pero siempre los enojos terminan en el llanto y el llanto termina con el consuelo. Acuérdense de que es una flor de viento, que las nubes borrascas pasan por el consuelo, como siempre la sensación de nube que tiene alrededor, en problemas de fiebre o problemas de malestares, todo pasa con una caricia, con el afecto. Eso es pulsatilla. Bueno, y después, en la tercera clase, vimos los remedios, digamos, del alejamiento de la gente. Estos tres primeros van hacia la gente. Silicia, ¿cómo? Que no quiere que lo consuelen, con el magnetismo. Licopodium, ¿cómo hace la gente? Con la admiración del otro. Pulsatilla, ¿cómo hace la gente? Con el mismo. En cambio, estos tres remedios que dimos después, los dos que dimos después, se alejan de la gente. Uno por indiferencia, como era Sepia, por una aversión al sexo opuesto que lo manifiesta con el marido. ¿Y tratando de qué? Para triunfar en la vida. De industrializarse, de ocuparse, de hacer las cosas bien, pero en unos términos poco femeninos. ¿Cuál es su drama? De no ser mujer, de no querer al marido y de sentirse una desgraciada. ¿No es cierto? Entonces adopta actitudes masculinas, tiene las espaldas anchas, la cintura pequeña, ¿no? Y puede ser una gran ejecutiva y necesitaba estar ocupada. Y su sentimiento de desgraciado es de no poder ser feliz. No poder ser feliz porque no cumplir su rol de feminidad. ¿No? Y la otra es distinto, más que endógeno, es un problema endógeno sí, pero de resentimiento. Ha buscado el afecto natromuriático, es la sal común, el cloruro de sodio, el elemento más importante del suelo fisiológico. Recuerden que les había dicho que todos estamos bañados de líquido interiormente y todas nuestras partes expuestas al mundo están muertas, ¿no? La queratina de la piel está muerta, las conjuntivas y las mucosas que están vivas están siempre humedecidas. Entonces ese individuo que está en disfunción con el mundo que lo rodea tiene una gran avidez de los elementos que a él le faltan, que los digiere mal, que es la sal de cocina. Por eso come y adelgaza, por eso pide mucho amor y cuando las menos se resienten, y su problemática está en eso, cuando se mira al espejo se encuentra que es un desgraciado. ¿No es cierto? Que no ha servido para nada, el individuo que busca el amor imposible y que queda fijado a las pérdidas afectivas del pasado. La fijación de las pérdidas afectivas es su problemática fundamental. Como en Sepia la problemática fundamental es la fijación a su incapacidad para dar afecto. Como en calcárea carbónica su problema fundamental es la sensación de pérdida de contacto con la vida y con el Dios por sus necesidades materiales, por eso tiene una gran miedo a que él no se salve, a que Dios no lo salve. Muchos curas han sido calcárea carbónica, los gordos y petizos, porque se ha dedicado a lo material de la vida, la comida, y la fortuna, el dinero, y lo único que ensueña él o delira es con fuego, con criminales y con ratas. Mira qué vida divertida el tipo ¿no? Y Pulsatilla, en cambio, era la mujer que está necesitada, siempre está rodeada de afecto, de cariño. Entonces, cuando están apenadas y tristes, una palmadita las mejora. Y en cambio, Natro Moriático, cuando una palmadita los manda a paseo.
porque es tanto la resistencia que ha puesto a que le den a destiempo el afecto, cuando se lo dan dice, y ahora me venís a dar afecto, yo lo necesitaba antes, ¿no es cierto? Esos son los dos remedios que vimos. Y estos medicamentos que vimos ahora es cómo reaccionan de una forma negativa los seres ante un mundo que no les es justo. Ignatia callándose la boca, metiendo todo para adentro, por una falta de control de su capacidad de verbalizar sus problemáticas, entonces la somatiza. Y ahí tiene el nudo de la garganta, el nudo del estómago, el problema de la vejiga, el problema de la espalda, el asma por estados nerviosos. No quiere que la consuelen porque cree que no lo merece, pero es diligente, servicial, es la persona que ha tenido la sensación que no ha cumplido con sus deberes, como el ejemplo de la monjita que no cumplía sus votos, y también se aleja de la gente no porque no la quiera, sino porque cree que no lo merece y se pone a llorar. Y los otros dos remedios, ¿no?, que son distintos, hipersensibles al mundo igual que Ignatia, pero con una sensación distinta. Nus vómica, proteger a todo el mundo, ocuparse de los demás, resentirse cuando no puede hacer lo que él quiere, él siempre quiere llegar a hacer lo que él puede. Por eso tiene la sensación al final de su vida de que nunca va a triunfar. Success never es un síntoma que está explicando su ilusión de que no vaya a poder triunfar porque es tanto la fuerza y el empeño que pone que termina por agotarse, ¿no? Debilidad irritable son las dos palabras que sintetizan esa cualidad nusvómica que quiere que las cosas se hagan, pero que se hagan bien, y se enoja y se desgasta y ve que los demás no lo acompañan. Tipo leal, un tipo justo, un tipo digno, que se rompe el alma para hacer las cosas bien, que se enoja y grita y termina agotándose. Y otro medicamento que habíamos estudiado recién, de la justicia, era esta bisagria que tanto como Ignatia y nusvómica tienen la sensación del amor propio herido, es el individuo que puede más su orgullo personal y su sensación de que él es más digno que los demás, que no se va a mezclar con el otro y entonces sufre para adentro. Se lo calla, se lo mete para adentro, no lo larga como Ignatia, pero no por esa sensación de falta de cumplimiento que tiene Ignatia y confusión interna, sino al contrario, él se siente muy importante, muy capaz, muy digno. Ignatia no, se siente deprimida y chiquita, ¿no? En ese sentido es parecido a nusvómica, pero no la larga afuera, se mete para adentro. Entonces, los síntomas físicos los pueden leer en los libros de materia médica. Y cuando tomen un libro de materia médica, les recuerdo, lean lo que están en las palabras negritas, que son las más importantes. Y los que están en cursivas tienen menor importancia, pero tienen valor. Los que están en letra itálica, léanlo como una novela. Ya va a servir. Es lo que va a corroborar algún síntoma. Pero simplemente lo que hay que recordar es lo otro, ¿no es cierto? Hay que recordar la calcárea carbónica, es un friolento que transpira en la cabeza durmiendo, ¿no es cierto? Y que tiene diarrea por la leche. Hay que recordar el sulfo de alternancia entre las enfermedades internas de la superficie, que saca los pies de afuera de la cama y que son sucios y que está cantado con su roña. Hay que recordar el fósforo de sensación de fuego, que se quema, ¿no? Y que come y adelgaza y que crece muy rápido. Y de pulsatilla, que es calurosa, tiene sabañones, le molesta el lugar cerrado. Y de silicia, que tiene mucho frío en los pies y no lo deja dormir y que le hace mal la leche. Y del licopodium, que le encantan los dulces y que se hincha apenas come, ¿no es cierto? Y que le hace mal el calor del medio ambiente, como el lugar cerrado con mucha gente alrededor. Son síntomas que hay que acordarse poco a poco. Y eso está en letras bien claras. Pero sobre todo lo que hay que comprender al paciente como un ser humano. Un ser humano que se asemeje a los medicamentos que estudian. Y en el prólogo del repertorio, que es nuestra indicación para llegar a un medicamento, que nadie lee los prólogos, nunca, jamás, ¿no? No va al tema, y se olvida lo importante. Y el prólogo de Ken dice, elija los síntomas mentales más importantes, los más originales, los más personales, los que más valor tienen. ¿Y cuáles son? Los que están explicando el modo de ser de la persona. Entonces uno elige 1, 2 o a lo sumo 3. Hay técnicas para eso que la ha desarrollado Marcelo y aquí el doctor Carrara, que tiene hoy la gentileza de venir a acompañarnos en la última charla. Él y Marcelo han desarrollado un método muy sintético, muy claro de cómo se debe tomar una historia clínica,
en relación cronológica a la importancia de los síntomas que han aparecido últimamente con los que ha tenido toda la vida, y los síntomas generales los que son importantes o no, que ya estaba escrito en todos los libros de homeopatía. Pero como todo se ha desperdigado, así como los mutuales se llevan la medicina hoy, la ponen en el bolsillo y hacen un diagnóstico en 3 minutos, todo eso quedó fuera de un contexto racional, y entonces nos enseña la homeopatía como se debe enseñar. En cambio, lo que han hecho los viejos homeópatas y lo que vienen haciendo ellos ahora, que son motivos de sus clases, es codificar bien una manera de estudiar a un paciente. Y repetir lo que dice Kett. Una vez que uno tomó el cuadro mental, como dice Hahnemann, la parte más importante del trabajo ha concluido, hay que empezar a tomar todo el resto del cuadro. Y después, una vez que uno hace el despliegue de la repertorización de los síntomas, ver a qué medicamento más se le parece el paciente que tenemos en estudio. Entonces hay que estudiar bien el remedio para comprender. Sí, son iguales estos síntomas. Por ejemplo, ponemos un enfermo así: miedo a la oscuridad, miedo a las tormentas, peor estando solo, mucha sed, deseo de sal, punto, fósforos y calcárea carbónica. Entonces hay cosas para preguntar al enfermo. Esto es lo que tiene. ¿Cómo es respecto a los lugares? ¿Qué hace cuando llega a casa? Cuando está mal. A mí me encanta que venga mi señora, mi empresa me tenga la mano. Eso no es calcárea carbónica, ¿no? Entonces, y cambio el otro dice, y yo tengo ganas de comer, que ahí me van a dejar la dieta, ¿qué hay de comer? Ahí estoy aquí, y si no puedo ir a trabajar mañana, ¿cómo voy a ganar plata? Eso es calcárea carbónica. Pues tiene miedo a la pobreza, se muere de hambre, ¿no? Y lo único que les gusta es que le raje la espalda. Pero no hay esa parte de darse al otro, ¿no? Entonces ustedes deben comprender, leyendo la materia médica, cómo es la persona delante de lo que la materia médica les dice de esos remedios que han estudiado. Bueno, esto para pensarlo, para reflexionarlo, para darles una base para recién empezar a estudiar un poco esto. No van a salir homeópatas en 6 meses sino un año, pero por lo menos van a ir aprendiendo a descubrir un mundo distinto. Un mundo donde la universalidad está el ser humano íncito en ella y donde este tipo de medicina puede abrir un abanico para comprender al cosmos en su totalidad, para comprender al hombre dentro del mundo, dentro de la sociedad y dentro del sentido metafísico y evolutivo de la humanidad. Y entonces van a tener la posibilidad de con medicamentos de ver cómo va cambiando y cómo se va mejorando y dulcificando, si quiere, una persona, un ser humano. Un individuo que se deja llevar por sus resentimientos, por sus egoísmos, por sus odios, va por mal camino. Cuando yo veo con pena que en los periódicos dice, fulano se lo tragó a Mengano en el partido, lo aplastó, qué mal que estábamos, ¿eh? Cuando decir jugó mejor y tuvo el mérito de ganar, debería haber dicho, no. Esa agresión es destrucción. Y por otro lado dice acuchillaron a 4, es lo mismo. Es lo mismo con otras palabras, con otras conciencias, pero es lo mismo. Entre aplastarlo al adversario, destruirlo o matarlo, hay una diferencia de grado importante. Pero en el fondo, la expresión está diciendo lo mismo. Lo hice pelota, lo hice papilla, lo maté con lo que le dije. ¿No es cierto? Todo el mundo se reía. Es la agresión constante. Y eso, si la humanidad hubiera mejorado y la medicina tiene la gran responsabilidad de ayudarlo, las cosas hubieran sido diferentes. Y yo creo que esto no es una cosa mesiánica que le digo, ni misionera, pero sí es un modo de comprender la medicina. Cuando el hombre no esté en paz mentalmente, no se va a curar, va a estar siempre enfermo. Bueno, hemos tenido el placer de pasar un rato largo, varios días con ustedes. Les agradezco mucho porque me ayudan a mí también a sentirme que un poco he cumplido con lo que debo hacer, con lo que tengo la fortuna de conocer. Hasta siempre. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet
y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Bueno, nosotros, como hemos escuchado, una de las características importantes de Staphysagra es el tema del honor y ese sentido de superioridad que tiene el medicamento. Y que, como bien dice el doctor Eugenio Candegave, lo primero que se nos viene a la mente, si es que hay que compararlo con alguien que padece desde su honor y desde su superioridad, es Platina. Sin embargo, Platina tiene un núcleo importante que es el abandono, esta sensación de sentirse abandonada. Es un síntoma fuerte y es un síntoma importante que Staphysagra no lo tiene. Es decir, que aquí ya tenemos una diferencia importante entre los dos medicamentos. También hay otro punto de acercamiento que es el tema de la sexualidad. Los dos tienen como esta pintura un poco de ser hipersexuales, de tener una gran sensibilidad en toda la zona genital, pero ¿cuál es la diferencia importante entre los dos medicamentos? En Platina, el tema de la hipersensibilidad está dada por un sentido importante de desproporción que tiene Platina en todo. De ahí que sienta también que es muy grande, que es superior, o también que es muy chica, que las cosas son pequeñas. En cambio, Staphysagra, como bien lo marca el profesor cuando da la clase, Staphysagra tiene esta cosa de la sexualidad exacerbada, pero ¿cuándo? Cuando se reprime todas sus emociones. Entonces la descarga o la manera de eliminar y de aflojar la tensión en Staphysagra es precisamente muchas veces a través de esta sexualidad que tiene que ver con la masturbación, que tiene que ver también en las mujeres con una hipersensibilidad vulvar, una hipersensibilidad a nivel genital. Esto, digamos, como lo primero que dice el doctor cuando inicia su clase. Claro, porque la característica más importante de Staphysagra es la represión, ¿no? Así como la característica quizás más importante de Platina es la exclusión, o sea, Platina se siente excluido. Exactamente. Por eso que Staphysagra, a mí me parece que lo importante es esta represión de todo, de todas sus emociones, ya sea lo que tiene que ver con la cólera, porque reprime su cólera y es un gran indignado, y esto es muy importante en el medicamento, y también reprime su pena, porque todas sus emociones Staphysagra las reprime, no las puede expresar, no las puede manifestar, y esto es lo que lo enferma a Staphysagra. Así es. ¿Tenés un caso, Horacio? Sí, quería agregar esto sobre la sexualidad que dijo Cumaldi, sobre la masturbación. Es una forma también de tragar hacia adentro la sexualidad. Considero que la masturbación es un acto egoísta y le cuesta mucho relacionarse a Staphysagra. Tal es así que Staphysagra es uno de los que tiene irritabilidad después del coito, y el coito es una manera de relacionarse con otra persona, y él precisamente en ese momento se pone colérico, blasfema y maldice. Es decir, hay un acto egoísta en él que es la masturbación, y es una disposición a la masturbación, y así está en el repertorio. Convengamos que la masturbación en Staphysagra es una manifestación egoísta, ¿no? En otros remedios quizás tenga otro significado, como pasa en realidad con todos los síntomas. Por eso importante de la clase de Eugenio es darle esta distinción que él hace de los síntomas según el reordenamiento que tienen los diferentes síntomas en los diferentes medicamentos, ¿no? Es decir, una cosa es la sensación de abandono en Platina y otra cosa es en Lachesis, Pulsatilla, Aurum, etcétera. Entonces, pero antes del programa me estabas relatando una historia clínica. Sí, es una historia clínica que demuestra
cómo se puede tratar un cuadro agudo y cómo se llega a mejorar al paciente. Se trata de un paciente que concurre a los consultorios de la EMA hace bastantes años, como 15 años, y recibí un llamado telefónico estando en consultorio en el cual la secretaria me decía que había un señor muy descompuesto, con mucha fatiga, y que quería ser atendido en forma urgente. Así lo hice y comprobé inmediatamente que este hombre se encontraba en un estado de mal asmático y ya tenía una orden de internación de un centro asistencial. ¿Fue al consultorio de la escuela con una orden de internación? Sí, exactamente. Él no quería internarse y entonces concurre a ver qué le decíamos nosotros. Qué difíciles, ¿no? Son estos casos cuando estos pacientes que concurren a veces a nuestros consultorios y dicen, mire, tengo una indicación de internación o me han propuesto tal tratamiento y en fin, yo quiero que usted como homeópata me dé una solución, ¿no? Que son los que a veces estamos frente a estos casos, ¿no? No teniendo la posibilidad de tener un centro asistencial en el cual podamos compartir un poco la angustia de este paciente y tenemos toda la responsabilidad de encontrarles el remedio o a enfrentarnos al abismo, ¿no? Claro, te aseguro, Marcelo, que pasé momentos muy difíciles, claro, aún los recuerdo, porque no alcanzo todavía a comprender por qué este hombre entró a los consultorios, quién lo llevó. ¿Por qué? Porque es algo que ya con una orden de un centro asistencial, bueno, cualquier otra persona en un estado de mal asmático, hubiese hecho caso, ¿no? De esa manera. Y bueno, él me dice, tengo esta crisis desde hace 2 noches. Esto fue más o menos, como dije, 13 años. Con un breve intervalo de descanso recrudeció. Ya no puedo más. Era un hombre que tenía frente a mí, que no podía casi articular palabras. Vengo a ver si hay algo que pueda evitar la internación. Ese algo era Hahnemann y yo a solas, porque verdaderamente no se explicaba de otra manera. A los 2 meses de edad tuvo la primera crisis en la provincia de Misiones. Me dejaron al aire libre, mi madre no podía venir a buscarme. Llovió y me mojé. Así me dijeron. En marzo, internado 10 días en Hospital Español, en marzo del año que me vino a ver, por cuadro pulmonar severo a raíz de haber inhalado amoníaco de una damajuana sin rótulo. Tengo, me dijo, 4 o 5 internaciones por año por este estado de mal asmático. Bronca. Observemos el lenguaje del paciente, porque con el lenguaje uno puede ir arrimando hacia qué síntomas puede tomar. Bronca, no pude explotar. Antes arrojaba lo que encontraba a mano, ahora más controlado. Hace 1 mes y medio me quise matar en las vías del tren, una persona que me vio lo impidió, estaba bajoneado, deseo estar solo. Antes de agredir, es preferible quedarse callado. Me siento desplazado. Y habla del problema de la titularidad de la casa donde él vive. Había entrado en la consulta con la señora, porque, claro, la señora actual le había pedido que restituyera la casa, que la pusiera a su nombre, al nombre de la señora. Y a él le dio un ataque de mal asmático. Indudablemente era una bronca esa que no la podía expresar y además no quería ser. Y como como dijo Cumaldi, un hipersensible, y para él el honor y la dignidad de que él era el propietario y como tercero se traga todo, bueno, con eso tenemos el cuadro que le provocó. Entonces, ¿qué le provocó a él? Una gran indignación, me dice. Lo que más me molestó es que me agredieran, me arrinconaran, me amenazaran. Impulsivo, temperamental, huraño. Fuera de mi casa me dicen que tengo otro carácter, que tengo chispa. La señora agrega, como agrede menos, el asma progresó. Y a continuación dice, si discutimos, se pone a llorar. Cuando lo querían internar, lloraba
por impotencia. Y dice la señora, cuando está enojado puede pegar. A esta altura de la consulta, esto fue una historia que la tomé y la consulté con un doctor, Carlos Salzman, que con él estuvimos viendo la repertorización. Yo consideré que tenía elementos suficientes para realizar un diagnóstico. Dado el mal estado general del paciente, porque eso urgía, era un paciente que tenía delante con un mal asmático. Yo no podía esperar y decirle, bueno, ¿cómo fue? Cuénteme algo de su infancia. Es indudable que el cuadro agudo tiene otra manera de proceder el médico. Dado el mal estado del general del paciente, lo urgía administrar la medicación lo antes posible. Quedó para otra circunstancia lo que yo digo, la indagación de su biopatografía y ampliar la anamnesis. Lo cierto que se pudo hacer un análisis claro y objetivo de este paciente. Se repertorizaron 7 síntomas mentales y un general. Impulsivo, impulso irreflexivo, arroja cosas, disposición suicida por tristeza, golpea, desea empujar y golpear cosas, llanto después de cólera y agravación por el frío. El único medicamento que cubre todos estos síntomas era estafisagria. Ahora, considerando que el paciente tenía la cólera reprimida, porque lo dijo, ¿de qué manera lo expresó? Antes de agredir es preferible quedarse callado. Y eso despertaba su indignación, claramente eso creí que correspondía a la problemática profunda del medicamento que yo iba a administrar. Mandé a pedir estafisagria 30 en el botiquín que tenemos y se administraron 5 glóbulos de estafisagria 30 debajo de la lengua y se lo invita a quedarse callado porque el hombre seguía hablando. Continuaba con una respiración muy superficial, acelerada, como ustedes pueden imaginarse que ocurre en un mal asmático. Cara pálida, cetrina, ojos hundidos, todo su aspecto denotaba cansancio. A los 5 minutos, yo observaba atentamente porque este cuadro podía ir hacia algo peor o mejor, y si no lo tenía que mandar a internar. Y, a los 5 minutos respira mejor, pero no se lo digo, y continúa hablando. A los pocos minutos se lo hago notar y me dice que ya se había dado cuenta y que la mejoría había comenzado cuando derramó una lágrima del ojo derecho. Los alimentos, después, a partir de este momento sí pude interrogar algunas cosas, guisos, salsa sin aceite, le gusta mucho la carne, prefiere lo salado, polenta no. Si la comida no tiene carne no le siento gusto. Tenía una gran avidez por la cebolla, Clima friolento, duermo vestido, transpira frente, palmas, sueños en la cárcel y dejaba tirada a la hija de mi señora en un charco de sangre, que vuelo mucho y veo verde y celeste, y me dice, ya mucho más tranquilo en la respiración, juré que nací pobre y moriré pobre, en la legalidad y no en la ilegalidad. Fíjense el honor y la dignidad que está expresando este hombre que salía de un mal asmático. A esta altura ya le pregunto cómo se encuentra, refiere mucho mejor, soy otra persona, estafisagria 30, 10 glóbulos en 8 cucharas soperas de agua, la forma plus, y tomar una cucharita en ayunas y otra de acostarse. Ahora, el comentario que hago es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo tomaba los síntomas correspondientes al cuadro clínico? El cuadro que vino el paciente. Porque yo tomé los síntomas que él me fue diciendo. Pero si yo tomaba respiración ansiosa, porque lo veía, respiración acelerada, porque la veía, respiración superficial, respiración asmática, todo esto está en el repertorio y me guío siempre por el radar 9.2. Respiración asmática después de cólera, respiración asmática por enojo, el medicamento que más síntomas cubre es arsénico.
y no estafisagria. Y estafisagria está entre los 15 primeros medicamentos. Esto me resultó hace 15 años algo ejemplificador para mí. Es darme cuenta de lo siguiente, que la única manera de poder curar a un paciente es basándonos en la doctrina. Hacer una correcta jerarquización de los síntomas es lo único que nos puede conducir al similibum. Yo jerarquicé los síntomas que consideraba que debía tomar, llegué a estafisagria. Si tomaba la semiología de lo que yo veía ahí, salía arsénico y no estafisagria. Bueno, inclusive, si en aquel momento hubieras tomado el caso con la metodología de la homeopatía pura, de esos 7 que repertorizaste, creo que hay 2 o 3 síntomas que no entrarían en la repertorización y sin embargo también daría estafisagria el remedio, ya que cubría todo. Exactamente. En aquel entonces, 15 años, Marcelo, no habías hecho el método de la homeopatía pura. Desde ya. Estaba en sus comienzos. También es muy interesante cómo en una historia clínica aún aguda, aún de un cuadro agudo importante como en esta persona con un mal asmático, uno puede rescatar alguna sintomatología que tiene que ver con la cronicidad, porque como bien has dicho, claro, en presencia de un cuadro clínico dominante, si hay síntomas que se pueden rescatar de la historicidad del paciente, estos síntomas son más predominantes que los del cuadro clínico. Claro, así es. Así es. Claro, más en este caso que si tratándose de un mal asmático son esos síntomas de la modalidad de la respiración, prácticamente son síntomas de la patología, comunes. Son síntomas comunes, así que no nos hablan mucho de la individualidad. Así que lo importante es eso, ¿no? Poder tomar aquellos síntomas de la mentalidad, porque en realidad muchos de los que vos describiste allí eran síntomas más bien mentales y de la mentalidad, y que eran históricos y que siempre él los debe haber tenido, y sobre todo esta bronca y este trastorno por cólera que es muy característico de estafisagria, ¿no? Y claro, de reprimir y de no poder respirar a partir de ahí. Y la indignación, ¿no? Que es algo muy notable de lo que escribe Horacio en este caso, que es esta situación respecto de la dignidad que te da este hombre cuando está empezando a mejorar, ¿no? Después que vos le das la estafisagria 30 y él te hace esta diferenciación. Exacto. ¿No? Y aún estando todavía con una respiración acelerada, cuando dice en lugar de agredir es preferible quedarse callado, claro. Es decir, tragarse las cosas. Claro. Y sobre esto quería agregar que en el repertorio, tragándose sus palabras, está estafisagria, cicuta y agregado tuya, y tendencia constante a tragar solamente estafisagria, con 2 puntos, hay otros más. Tragar hablando, estafisagria exclusivo. Sí, hay otros síntomas que hablan de la represión, ¿no, Betty? Recién me contabas de los síntomas respiratorios. Sí, por ejemplo, estafisagria está en respiración difícil después de mortificación, que es un rubro muy lindo porque además hay pocos medicamentos, hay 7 u 8, y justamente entre ellos está Ignatia, que es el otro medicamento que Candegave hace el diagnóstico diferencial, donde, bueno, él explica muy bien la diferencia con Ignatia, que con respecto a su variabilidad, a sus síntomas, a su cuestión paradojal, y con respecto a que Ignatia, si bien tiene esta también, porque está Ignatia, si uno va al repertorio en trastornos por cólera y por cólera reprimida, Ignatia también está. Sin embargo, lo manifiesta y lo pone como una cosa de histeria, ¿no? En el cuerpo, todo Ignatia lo pone en el cuerpo y siempre tiene esta sintomatología que es más orgánica que lo que pasa con estafisagria, que muchas veces ni siquiera lo ponen desde lo orgánico. Hablaste, Cumaldi, de indignación, y recuerdo que trastornos por mortificación con indignación, estafisagria es exclusivo.
Claro, porque ahí se dan las dos cosas, la mortificación, pero además la indignación, porque es un gran indignado Stafisaglia. Lo que pasa que muchas veces no lo dice, se lo guarda, se lo calla, pero es un indignado. Claro. Y es más indignado, me parece, y yo no sé vos, Marcelo, mucho más indignado que Platina, porque Platina tiene esta cuestión de superioridad, de honor herido, porque desde su altura y desde su aislamiento y su separación. Pero a mí me parece que el sentimiento profundo de indignación que tiene Stafisaglia me parece que es muy superior al que puede tener Platina. Claro, porque lo que prima en Platina es el dolor y la exclusión, la sensación de sentirse lejos, dejado de lado o no tenido en cuenta. Claro. En cambio, en Stafisaglia es justamente eso, la indignación. Por eso que Stafisaglia vuelve atrás, por eso tiene el duels, vuelve atrás a esos momentos de indignación, cosa muy distinta a Nusbómica, que en realidad tiene un estado de indignación que tiene más que ver con las cosas que le suceden en la actualidad y no con lo que viene arrastrando del pasado. Sí, ¿no? Claro, y esa quizás sea la modalidad particular del duels de Stafisaglia, claro. ¿No? Esto de pensar pero en las ofensas que le hicieron y con lo de atrás y sigue, sí, y haberse quedado anclado con esa ofensa que recibió, porque además está en la oféndese fácil, pero con esta modalidad, ¿no? Porque en el repertorio, si uno va a buscar oféndese fácil, está con la modalidad por ofensas pasadas, recordando acontecimientos y ofensas pasadas, ahí está Stafisaglia. Claro. Es decir, también esto me sirvió para después actuar, que lo que me habían enseñado cuando estudié homeopatía. Nosotros no tenemos mal asmático, porque si no hubiéramos repertorizado otra cosa. Tenemos pacientes que padecen un mal asmático. Claro, así es. Claro, y esto hay que recalcarlo porque es muy, muy importante. Este paciente padecía un mal asmático desde los 2 años, pero ¿qué lo indignó? Que la mujer le pidiera la escritura, que le pidiera que le pusiera la casa a su nombre, que le sacara lo suyo. Sí. Y él eso lo indignó, bueno, y creo que fue después que mejoró el paciente, dije qué lindo caso, pero hasta el momento que no mejoró, no. Claro, qué susto, dije, tenía un susto enorme. En un buen caso para ilustrar la larga clase de Eugenio, y bueno, le agradezco, Horacio, a Betty, como siempre, a todos ustedes que nos escuchan. Les agradecemos mucho los correos electrónicos que nos envían, les agradecemos mucho los comentarios, los agradecimientos, así que bueno, le enviamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.